Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Ya estamos acá con un nuevo horario. Empezamos a partir de esta semana con los vivos de nutrición y cocina a partir de las 17 horas. Hola Juan, hola Ofe, bienvenidos a todos los que se van conectando. Hola Ana, ¿cómo están? Bueno, espero que estén bien con este día gris que nos acompaña, pero a pesar del día le vamos a poner ganas, tenemos cosas ricas para compartir, recetas, cosas como las que traigo en general siempre, sencillas para que puedan poner en práctica. Bueno, para las que van siguiendo las redes de la supervisión, habrán visto que en el transcurso del último vivo al día de hoy, de a poco fui subiendo las recetas que compartí en el último vivo, que era el de los desayunos. Quedan todavía pendientes algunas recetas, no me olvidé, así que en el transcurso de lo que queda de la semana las voy a ir compartiendo también. Y además de compartir las recetas, digamos que para ponerles a ustedes los ingredientes y que puedan hacerlas en sus casas, también estuve compartiendo las fotos que fui recibiendo de todos aquellos que sí se animaron a hacer algunas de las preparaciones y fueron compartiendo. Me fueron llegando fotos de distintos lugares, iban traspasando de WhatsApp a WhatsApp hasta llegar a mis manos para poder publicarlas. Así que muchísimas gracias a todos los que se van sumando, que quieren compartir sus recetas. Así que no tengan miedo, no tengan vergüenza, prueben y como les digo siempre, cualquier duda que tengan, no tienen más que mandar un mail a belen.saint@bue.edu.ar, que es el canal de comunicación que podemos tener para aclarar las dudas que tengan respecto a alguna dificultad que puedan haber tenido con la receta, algo que quieran cambiar y no saben cómo hacerlo, o lo que fuera, ¿sí? Digamos, todas esas cuestiones o inquietudes que puedan tener, que podemos tratar de resolverlas por esa vía, y si no también por los comentarios que van dejando, ya sea en el Instagram de la supervisión o en el Instagram personal mío, ¿sí? Bueno, el tema que nos convoca hoy es hablar de light o hablar de dietético. Estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de cosas diferentes. Bueno, me gustaría ver si se animan a los que se van conectando. Hola Ángela, hola Ine, hola Corín, que también vi que pasaba por ahí, a Tony y demás. Bueno, bienvenidos a todos. Aquellos que se animan, si quieren ir escribiendo ahí en los comentarios, si tienen idea qué significa que una preparación y que un alimento sea light o dietético, si creen que es lo mismo, si creen que es algo diferente, de qué estamos hablando cuando hablamos de una cosa o de otra. Como para empezar a abrir un poco el juego respecto a esto que es lo que nos convoca hoy, ¿sí? Tengo preparaciones light, tengo preparaciones dietéticas para mostrarles, tengo también la versión original para que podamos ver las diferencias. Así que bueno, día a poquito, a medida que vayamos avanzando en el tema, les voy a ir mostrando las preparaciones del día de hoy. Voy mirando para los costados porque es donde tengo todo acomodado para poder ir pasando la mirada después cuando lleguemos en cada uno de los momentos. Bueno, hay diferencias. Viviana dice hay diferencias. Bien, hay diferencias. ¿Qué diferencias habrá, no? La idea un poco de aclarar las dudas respecto a qué significa cada uno de estos conceptos tiene principalmente que ver con algo que ya hemos hablado en el vivo de detectives en el supermercado, ¿no? De conocer o entender un poquitito mejor qué es lo que nos dicen las etiquetas, los rótulos alimentarios, como para poder ser lo más conscientes posibles a la hora de elegir un alimento realmente saludable o por lo menos adecuado a nuestras necesidades, ¿sí? Tengamos en cuenta que en general todo lo que tenga que ver con los productos que vienen industrializados tienen como principal objetivo ser vendidos, ¿sí? Esa es la principal preocupación de la industria, poder vendernos a nosotros los consumidores los productos. Entonces a veces hay algo de la información que transmiten, los colores de las etiquetas o algunas cuestiones que muchas veces dan cierta confusión o generan duda en el consumidor y muchas veces se hacen elecciones inadecuadas por estos errores u omisiones que se cometen y que por ahí uno por no tener el conocimiento suficiente las hace, digamos, o hace esas compras como digamos de buena fe y en realidad no están comprando lo que es adecuado para cada uno de ustedes. Bueno, me gustaría saber cuáles son las diferencias, dice Tony. Después están los quesos light, son realmente light. Bueno, ahora vamos a ir sacándonos algunas de las dudas que puedan ir surgiendo a partir de lo que vayamos a hablar hoy, ¿sí? Bueno, en primer lugar, como decía Viviana,
hablar de un alimento light o de una preparación light y de una preparación dietética es hablar de dos cosas totalmente diferentes. Los colores verdes, sí, a eso apuntaba con los colores, ya vamos a llegar a ese punto. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? Son, digamos, si bien tienen características particulares cada uno de ellos, en general uno siempre los toma como si fueran sinónimos, ¿sí? Un alimento light es lo mismo que un alimento dietético, y cuando hacemos esa asociación de los conceptos o de las palabras, también automáticamente pensamos es que es para una dieta, ¿sí? Y en realidad no necesariamente que sea light o que sea dietético significa que va a ser para una dieta. Hago la aclaración de la dieta porque, como ya fuimos hablando en algunos de los otros vivos, pensamos en que lo dietético es para dieta, y cuando hablamos de dieta para bajar de peso, y en realidad cuando hablamos de dieta podemos hablar de un montón de dietas diferentes, y en algunas de estas cuestiones vamos a ir ahondando de a poquito en lo que vayamos a hablar hoy, ¿sí? Como primera medida, entonces, que quede claro que algo light y algo dietético son dos cosas distintas, ¿sí? Porque los conceptos son diferentes. Cuando nosotros hablamos de algo dietético, que está denominado de esa forma en el Código Alimentario Argentino, estamos hablando de un producto al cual se le cambió la composición, ¿sí? Es decir, la composición del producto fue modificada con alguna necesidad particular, ¿sí? Esa necesidad particular tiene que ver con poder cubrir alguna situación especial de salud, ¿sí? Que puede implicar que la alimentación de una persona tenga que estar condicionada, por ejemplo, en algún tipo de nutriente o de sustancia que lo contenga o que no pueda estar dentro de su composición, ¿sí? Es decir, que cuando nosotros hablamos de un alimento dietético, estamos hablando de un alimento que fue modificado con un fin en particular y que principalmente está pensado como para cubrir una necesidad que pueda haber a nivel poblacional, ¿sí? Es decir, como para trabajar con un tipo de productos para grandes grupos. Hola Sofía, que dice que es alumna de la de Juan de Garay número 7, bienvenidos, si es la primera vez que te sumás, bienvenidos a todos los que están del otro lado, ¿sí? Bueno, en esto de cambiar la composición del alimento para que tenga una finalidad en particular, encontramos dentro de esas alternativas productos que pueden ser, por ejemplo, aptos para diabéticos. En el caso de los productos para diabéticos que están reducidos en azúcar, o que el azúcar en realidad se reemplaza por algún otro tipo de endulzante, como puede ser un edulcorante en su reemplazo, ¿sí? Que permite aportar sabor dulce a la preparación, pero no influye en el índice glucémico, es decir, en el azúcar, cómo impacta el nivel de azúcar en la sangre, estamos hablando de un alimento dietético. En este caso particular de lo que yo estoy mencionando, también podríamos asociarlo a lo de la dieta para bajar de peso, ¿no? Porque cuando nosotros achicamos el consumo de azúcar y en su reemplazo se utilizan los edulcorantes, en general es un recurso que utiliza muchas veces la gente cuando está haciendo una dieta con cierta restricción calórica para bajar de peso. Pero no necesariamente va a tener que ver con esto, ¿sí? Con que sea bajo en azúcar y que además sirva para bajar de peso. Cuando hablamos de todos los productos que son libres de gluten, es decir, aquellos productos sin derivados o el cereal como es el trigo, la avena, el centeno y la cebada, también estamos hablando de productos dietéticos. Estos productos dietéticos son también para una dieta particular y estamos hablando de la dieta para celíacos, ¿sí? En el caso de la enfermedad celíaca, eso podría ser tranquilamente tema de un vivo aparte porque es un tema sumamente importante y tiene muchísima información como para poder brindar y ahondar demasiado ahora. Pero, digamos, cuando nosotros hablamos de la enfermedad celíaca, es una enfermedad que desde el momento que es diagnosticada hay todo un grupo de alimentos y sus derivados que tienen que ser eliminados de su dieta en forma permanente. Entonces, todos aquellos productos que nosotros podemos conseguir en las dietéticas, en los supermercados, por suerte hoy en día ya está mucho más diversificado los espacios donde se pueden conseguir estos productos, estamos hablando también de productos dietéticos. Así como hablamos de aquellos productos o preparaciones que estaban pensados para los diabéticos, mencionamos ahora los de los celíacos, también podemos incluir en este grupo de alimentos dietéticos aquellos que se preparan especialmente para las primeras etapas, digamos, de lo que sería la alimentación complementaria en los niños que empiezan a comer algo más allá de la leche materna. ¿Sí? Todos los productos infantiles y esos alimentos que son aptos para los bebés en edades tempranas, ¿sí? A partir de los 6 o de los 8 meses,
también son productos dietéticos. Son dietéticos ¿por qué? Por esto que decíamos antes, ¿no? Está modificada su composición con el objetivo de satisfacer una necesidad o una demanda particular. ¿Cuál es la demanda de estos bebés? Que es tener un sistema digestivo que todavía no está completamente desarrollado, entonces necesitan que la comida tenga un grado de procesamiento, ¿sí? Por denominarlo de alguna manera, que les sea fácil para digerir, ¿sí? Es decir, que sea adecuada al nivel de desarrollo que tiene su sistema digestivo. Con lo cual, dentro de lo que son los productos dietéticos, lo que nos debería de quedar en claro es que si hablamos de un producto dietético, es un producto que, si bien está diseñado para una dieta o una necesidad en particular, no estamos hablando exclusivamente de una dieta para bajar de peso, ¿sí? Sino que es una fórmula que fue modificada con alguna finalidad en particular, justamente para poder satisfacer las necesidades de este grupo poblacional. Desde hace unos años ahora, la realidad es que el mercado en este aspecto de los alimentos o de los productos, mejor dicho, dietéticos, ha avanzado muchísimo, ¿sí? Muchísimo en el sentido de que cada vez hay más opciones de productos que se pueden elegir y que realmente, para aquellos que en algún momento, para aquellas personas que eran diagnosticadas con la enfermedad de diabetes hace 50 años atrás, no tenían la cantidad de opciones que encuentran hoy en el mercado como para poder cubrir algunas necesidades o demandas particulares que tuvieran, ¿no? Sino como que la alimentación era mucho más restrictiva, no tenía tantas alternativas, cuando hoy en día ya sabemos que hay un montón de productos. Después podremos discutir si está bueno o no consumirlos, en qué cantidad sería lo ideal, y todas esas cuestiones que también tienen que ver con lo que, más allá de la situación de ser diabético o no, tienen que ver con elegir una alimentación saludable. En esto que decimos que cuanto más casero mejor, elijamos alimentos reales, tratar de minimizar el consumo de los productos ultraprocesados o todo lo que viene envasado en paquete y demás, ¿sí? Bien. Así como tenemos los dietéticos, que son estos que se modifican con fines específicos, también tenemos la versión de los light, que, como había dicho Viviana, si no me equivoco, que eran diferentes. Cuando nosotros hablamos de light, estamos hablando de productos que tienen otras características. Que sea light, ¿qué significa? Ni más ni menos que tiene que ser liviano, ¿sí? O reducido en algo. ¿En qué va a ser esa reducción? ¿En qué se va a basar? Va a depender de cuál sea la intencionalidad de la industria, ¿sí? Es decir, nosotros podemos encontrar un producto light porque tiene una menor cantidad de sodio, por ejemplo, ¿sí? Menor concentración de sodio, la sal, que su versión original. Podemos encontrar en el mercado un producto light porque sea reducido o liviano en grasas en comparación también con su versión original. Lo importante cuando hablamos de un alimento light es que en general el alimento light siempre tiene una versión original. Esa versión original vendría a ser algo así como la receta base, y sobre esa receta base se hace una reducción de alguno de los principios nutritivos, ¿sí? De uno o de varios, dependiendo de lo que estemos trabajando, para conseguir un producto que se caracterice por tener menos de algo. Esta menor cantidad de algo va a ser lo que va a permitir que el alimento o este producto se pueda aplicar también para determinadas utilidades específicas. A ver qué dicen ahí. Pensé que siempre era reducido en grasa. Gracias por la aclaración. No, no necesariamente. Puede ser también reducido en grasas. Y ahora después les voy a mencionar específicamente un ejemplo con datos precisos, justamente para ver cómo a veces el tema de las etiquetas, los colores que utilizan y demás, si bien cumplen con esto de que el alimento es light en algo, porque realmente es reducido en algo, y el ejemplo particular es respecto de las grasas, en realidad baja grasas pero aumenta otra cosa, entonces después hay que ver si realmente tiene tanto sentido o no comprarlo, ¿sí? Porque la verdad es que a veces da la sensación como que estamos eligiendo un producto que es mucho más saludable. Muchas veces por ese producto, por ser una versión modificada, se paga un precio más alto y en realidad no es tan saludable como creíamos, ¿sí? O la diferencia no tiene tanto sentido, es decir, no vale tanto la pena gastar más dinero por algo que la diferencia es prácticamente insignificante.
Entonces, volviendo a lo que les decía recién del alimento light, lo importante es saber que es liviano o reducido en algo. Como les decía, puede ser sodio, puede ser reducido en colesterol, puedes tener menos cantidad de grasas totales o de grasas saturadas, puede tener menos cantidad de hidratos de carbono como grupo total, o específicamente menos cantidad de azúcares simples, o de sodio, que fue lo primero que les dije como el ejemplo. Ya que les menciono el sodio, en el mercado hay unas sales que son, nos sirve para los dos ejemplos, ¿no? Tenemos la sal light, que es esa sal del envase verde, esto que decimos, ¿no? De los colores y cómo nos van haciendo pensar determinadas características de un producto en función a cómo viene su envase, su packaging y demás. La sal verde, la sal light, es una sal que tiene un menor porcentaje de sodio respecto de la versión original. ¿Sí? No vamos a nombrar marcas para no tener problemas, pero la que se comercializa en el mercado es una sal que tiene un 66% menos de sodio. ¿Está buena esa alternativa de la sal? Por supuesto, para aquellas personas que son hipertensas. Lo que pasa es que como tiene menos sodio, también es una sal que sala menos. Entonces, como sala menos, tampoco nos sirve comprar esa sal si le tenemos que agregar 3 veces más de lo que le agregaran, de lo que agregaríamos de una versión común, porque entonces estaríamos como compensando esa falta de sodio que naturalmente tiene la sal reducida en algo. Verde esperanza de adelgazar. Hay cosas para hacer, muchas mejoras podemos hacer en nuestros hábitos para cumplir nuestros objetivos sin dejarnos engañar por lo que la industria nos va queriendo marcar. Hola Paula, bueno, hola a todos los que se van sumando, bienvenidos a todos. Así como tenemos la sal light, que es esta verde que mencionábamos recién, también están las sales dietéticas, ¿sí? Que estas sales dietéticas cumplen con la definición que yo les mencionaba antes, ¿sí? Que fueron modificadas con, digamos, algún propósito particular que está más bien asociado a veces, o en muchos de los casos, por ahí algunas patologías. En el caso de las sales dietéticas, a diferencia de la sal light, no tienen menos sodio, sino que directamente no tienen sodio. El sodio se reemplaza por otro mineral y es una sal que cumple una función similar, ¿sí? La función, digo que es similar porque desde el punto de vista de lo, digamos, de lo que uno puede percibir a través del gusto, son sales que tienen un sabor diferente. Entonces hay veces que a la gente mucho no le gustan, porque para aquellos que tienen el paladar acostumbrado a la sal común de mesa, una sal que es básicamente elaborada con cloruro de sodio, cuando prueban las sales a base de potasio, a base de magnesio, son sales que tienen un sabor diferente, pero son alternativas que en algunos de los casos se pueden considerar, sobre todo en situaciones específicas de salud, ¿sí? Pero lo que sí hay que saber que, como todo lo que está modificado, también sus características organolépticas, es decir, todo lo que nosotros podemos apreciar a través de los sentidos, también va a ser diferente, ¿sí? También va a ser diferente. El tema está, o el desafío está, nosotros desde lo artesanal y la industria con mucha más tecnología por detrás, tratar de obtener productos lo más logrados posibles que se parezcan de la mejor manera a la versión original y que además nos permita cumplir con algún otro propósito, ¿sí? Ese fue un poco el desafío de hoy, que después les voy a mostrar y vamos a ver qué es lo que opinan. El tema de la virtualidad no nos permite compartir estas recetas en vivo y en directo, pero como siempre les paso las recetas, después las pueden poner en práctica y hacer la prueba de las distintas versiones y ver si les gustaron, si no les gustaron, qué cambiarían de una, qué cambiarían de otra y demás. Paula dice, sí, tienen gusto metálico, no puedo adaptarme. Exactamente, tienen un sabor que es completamente diferente. De todas maneras, como los gustos nosotros los vamos aprendiendo, también hay que reeducar al paladar, ¿sí? Es decir, está buenísimo que nosotros podamos conocer e identificar el sabor de los alimentos lo más natural posible. La sal es un agregado, ¿sí? Nosotros podríamos tranquilamente comer sin sal, ¿sí? Y más allá de tener o no la presión alta, con una cuestión de hábito y de reconocer bien el sabor de cada uno de los alimentos. Para aquellos que vienen con un consumo de sal muy elevado, obviamente el empezar a disminuir la cantidad se va a tener que hacer de forma progresiva, porque de lo contrario el impacto o la diferencia en el sabor va a ser muy grande, ¿sí? Muy diferente. Entonces hay que ir como disminuyendo de a poco para que el paladar se vaya reeducando y vaya aceptando preparaciones que tengan menos contenido de sal. De todas maneras, para los que les gusta cocinar,
Obviamente podemos trabajar con menos sal y tener un buen manejo de los condimentos para poder, digamos, que esa comida no quede insulsa. Que sea sin sal no significa que la comida no va a tener sabor, sino que tenemos que encontrar la manera de saborizarla de alguna otra forma para que resulte gustosa, a pesar de comer sin sal o con poca sal, ¿sí? Que es sería lo ideal para todos, independientemente de un tema de la hipertensión o no. ¿Sí? Hay algunos que dicen yo como sin sal, la sal rosa, alguien preguntó también por la sal marina. Bueno, todas las sales, digamos, podríamos llamarlas alternativas si se quieren, las sales que no son la sal común de mesa, son sales que tienen varios minerales, ¿sí? Tienen muchos minerales en su composición. Lo que pasa es que como justamente lo que nosotros digo nosotros me refiero a los licenciados en nutrición, tratamos siempre de estimular como una conducta favorable para la salud, no consumir grandes cantidades de sal, nunca va a ser significativo para pensar en el aporte que vamos a recibir de minerales por parte de esas sales. Si la elección la hacen por un tema de elegir un producto que no está tan procesado, ¿sí? Que no está tan industrializado como una sal común, bienvenido sea. ¿Sí? Bienvenido sea, pero de todas maneras, independientemente de cuál sea la sal de la que estemos hablando, uno trata siempre que el consumo no sea excesivo, ¿no? En esto de reeducar el paladar, de identificar el sabor propio de los alimentos y demás, lo ideal sería reducir el consumo de sal, independientemente de cuál sea la fuente de esa sal, si es la sal rosa, si es la sal marina y demás. Son todas diferentes sales que tienen procedencias distintas y que los gustos a veces varían, ¿sí? Varían, pero digamos, uno puede elegir la que quiera. Esta también podría llegar a ser tema de un vivo completo por la cantidad de información que hay hoy en día respecto a estas sales, pero a tener en cuenta que ninguna de esas sales es milagrosa ni se puede consumir, digamos, a libre demanda una persona que tenga hipertensión arterial. Esto que quede claro para que no haya confusión ni duda al respecto, ¿sí? Bueno, entonces volviendo a lo que decíamos antes, que era el tema de la definición de light, ahí estamos hablando de un alimento que es reducido o liviano en algo. ¿Sí? Esto que decíamos, colesterol, grasas totales, las grasas saturadas, los carbohidratos como grupo total o específicamente una reducción del azúcar y también puede ser una reducción del sodio. Ahora bien, para que realmente pueda ser considerado liviano, tiene que tener al menos un 25% menos de ese nutriente que estamos declarando que está en menor cantidad en relación a su versión original. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que yo puedo modificar a veces las recetas, pero si no llego a hacer una reducción de un 25% menos de ese nutriente, ¿sí? Es decir, del nutriente en cuestión respecto de la versión original, no estaríamos cumpliendo con lo que establece el código como alimento light o liviano. ¿Sí? Siempre y cuando logremos una reducción del 25%, entonces sí podemos hablar de que es un alimento light, liviano o reducido en el nutriente que nosotros estemos interesados por la causa que fuera, ¿sí? Es decir, si estamos pensando en desarrollar un producto que sea apto para hipertensos, entonces vamos a reducir la cantidad de sodio, o si queremos hacer una reducción de los azúcares para que el índice glucémico de ese alimento sea más bajo, o si estamos pensando en tener una menor concentración de grasas para que el valor calórico total de la preparación también disminuya y así sucesivamente. Pero siempre tenemos que elegir el nutriente sobre el cual queremos trabajar y hacer la reducción y garantizar que haya una disminución de al menos 25%. Cabe destacar en este punto que cuando nosotros estamos reformulando recetas, siempre surgen cambios en cuanto a las características de la preparación, ¿sí? Porque cada uno de los ingredientes de una preparación cumple un rol, ¿sí? Tiene una función. Cuando nosotros hablamos de que el azúcar fundamentalmente lo que hace es endulzar una receta, en realidad además de endulzar, ese azúcar cumple otra función dentro de la preparación. Entonces, ¿va a quedar solamente menos dulce esa preparación a la cual yo le disminuyo la cantidad de azúcar? No, probablemente, dependiendo de lo que estemos hablando, la textura, la consistencia también se vea modificada por esa disminución del azúcar, ¿sí? Entonces,
para aquellos que quieran empezar a investigar y hacer modificaciones, hay que ir conociendo un poquitito más en detalle cuál es el rol que juega cada uno de los ingredientes dentro de la preparación para poder realmente hacer los reemplazos de la mejor manera posible, pensando en que los productos sean realmente gustosos, ¿no? Porque la idea es también tener un producto que resulte lo más sabroso o atractivo al paladar posible. Bueno, en esto de cómo a veces la industria nos va llevando a hacer elecciones que tal vez no son lo más favorable de todos por una cuestión de que tal vez la diferencia no es tan significativa a pesar de que el paquete es verde y que dice light en grandes, que nos da la sensación de que estamos eligiendo un alimento súper saludable. Les traigo un ejemplo bien preciso, no les voy a dar marca, pero entiendo que con las descripciones que voy a hacer se van a dar cuenta enseguida de qué producto estoy hablando. Vamos a partir de la base de unas galletitas de agua muy tradicionales, clásicas, que tienen forma cuadrada, no las rectangulares, sino las de forma cuadrada, y que vienen en dos versiones. Un paquete que viene con colores medio azul o celeste y las letras en rojo, que es la versión clásica, y después tenemos el paquete verde, ese que nos da la sensación de que como es verde, entonces es saludable, entonces es sano, entonces puedo liberar el consumo de esas galletitas porque total son light o son livianas en algo, y en realidad la diferencia no es tan grande, ¿sí? Esas galletitas de agua, para que se den una idea, la versión original, por cada 100 gramos de galletitas, ¿sí? Por cada 100 gramos de galletitas tenemos 439 calorías, ¿sí? 100 gramos de galletitas es bastante en cantidad porque esas galletitas de agua son galletitas bastante livianas. En general los paquetes hoy en día están viniendo más o menos de 150, 155 gramos, algunos incluso vienen un poquitito menos, o sea que estamos hablando casi de la cantidad de calorías que puede tener 3/4 partes del paquete, ¿sí? Pero son 439 calorías por cada 100 gramos. ¿Cuántas calorías tiene la versión light de esa misma galletita? ¿Sí? No sé si alguien está del otro lado y quiere arriesgarse a pensar cuántas calorías menos puede llegar a tener esa versión light, pero los va a sorprender porque es mucho menor a lo que uno puede llegar a esperar, ¿sí? La versión reducida, ¿sí? En este caso estamos hablando de una galletita de agua que es liviana en grasas, tiene 423 calorías. ¿Esto qué significa? Que entre la versión original y la versión light, por cada 100 gramos de producto, ¿sí? Tenemos nada más que 16 calorías de diferencia, ¿sí? 16 calorías de diferencia, lo cual es nada, es insignificante. Si nos vamos a basar en el valor calórico, es insignificante. Lo que sí es real, Juan se ríe. Juan se ríe. Sí, es para reírse, realmente. Es para reírse, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? Yo traigo este ejemplo porque es muy común de escuchar en el consultorio que en general cuando la gente se acerca porque quiere bajar de peso, el primer prejuicio que hay es que el pan es malo o el pan engorda y que las galletitas de agua no engordan, ¿sí? Entonces, el primer mito a derribar es ese. Podemos comer pan tranquilamente, ni hablar si es un pan casero, porque al pan casero sabemos perfectamente qué es lo que le ponemos. Podemos no ponerle grasa, le podemos enriquecer con harinas con mucha cantidad de fibra, agregarle semillas y demás. O sea, ese es el primer mito a derribar. El segundo mito es que las galletitas de agua no necesariamente son dietéticas ni para hacer dietas. Y mucho menos creer que la versión light entonces es para comer a libre demanda. Porque como es light y es verde el envase, vamos a suponer que entonces abro el paquetito y mientras tomo mate me comí el paquete entero, ¿sí? Con lo cual, ninguno de esos prejuicios son reales, ninguno de esos mitos son reales. Por eso traigo este ejemplo puntual. Estas galletitas sí tienen una diferencia en la cantidad de las grasas, ¿sí? La versión clásica por cada 100 gramos tiene 14 gramos de grasa y la versión light tiene 10 gramos. Es decir, que hay 4 gramos de grasa en su composición de diferencia. Ahora, si nosotros quitamos algo, hay algún otro ingrediente o algún otro, en este caso, algún otro nutriente que va a subir, ¿sí? En contrapartida con esto que se está disminuyendo de cantidad. Para que se den una idea, si bien tiene 4 gramos menos de grasa la versión light, esos 4 gramos menos de grasa que tiene, los tienen hidratos de carbono. Es decir, que la versión light tiene 72 gramos por cada 100 de hidratos de carbono, mientras que la versión común tiene 68 gramos de hidratos de carbono.
¿Por qué hago esta aclaración? ¿Sí? Porque con esto de creer que es light, que el envase es verde y que entonces es para todos lo mismo, se genera una confusión. Porque si nosotros nos ponemos a pensar en cuál puede ser la necesidad particular de cada uno de los individuos, no todos tenemos las mismas necesidades. Para una persona diabética, que lo que tiene que cuidar en primer lugar es el aporte de hidratos de carbono, lo más probable es que al ver ese paquete verde con la insignia de light, crea que eso lo puede comer con muchísima más tranquilidad que la versión clásica, cuando en realidad la versión clásica es una versión que tiene menos cantidad de hidratos de carbono que la que tiene la versión light, ¿sí? Con lo cual, esta información es interesante como para tener en cuenta, y como les dije en el vivo de Detectives en el Supermercado, leer los rótulos, ¿sí? Porque toda esta información está en la etiqueta, no es que esté escondida, está. Lo que pasa es que está de forma tan chiquitita y que a veces nos cuesta leerla o tal vez no le prestamos atención porque confiamos o en los colores o en esa denominación de light, que no sabemos muy bien hacia dónde tenemos que apuntar la vista, ¿sí? Un poco la idea de los vivos es esto, ¿no? Es empezar a transformarnos en consumidores lo más exigentes posibles o por lo menos lo más conscientes a la hora de tomar decisiones para la compra. Así como tiene la versión light más cantidad de hidratos de carbono que la versión clásica, también la versión light tiene más cantidad de sodio que la versión clásica, ¿sí? La versión clásica tiene 512 miligramos por cada 100 gramos de producto, mientras que la versión light tiene 533, ¿sí? Fíjense que con cada una de las diferencias, digamos, los pros y los contras que podríamos llegar a evaluar en cada una de las opciones de la versión clásica o de la versión light o liviana, la realidad es que además también siempre en este tipo de productos hay una diferencia de precio. Con lo cual, a la hora de elegir entre una opción o la otra, estén atentos, investiguen en el rótulo en qué se basa esa diferencia para ver si realmente es significativa o no lo es. ¿Sí? Porque ese cartel grande de light en grasa me da la sensación de que voy a estar consumiendo un producto que tiene muchísima menos caloría. Y en realidad, una vez que se hace el recuento final, que está, digamos, depende de la cantidad total de nutrientes que hay por cada 100 gramos del producto, nos damos cuenta que la diferencia es solamente de 16 calorías por cada 100 gramos de producto, ¿sí? Lo cual es insignificante totalmente, ¿sí? Bien, hasta acá las principales diferencias. ¿Sí? Cuando hablamos de dietético, entonces estamos hablando en aquel producto que fue modificado con la intención de tener, digamos, un producto totalmente diferente para una finalidad particular, como podrían ser los alimentos libres de gluten, como pueden ser los productos específicos para los diabéticos, como pueden ser los alimentos para los bebés, ¿sí? Para aquellos que están en la etapa complementaria. Y después, por otro lado, tenemos los light, que son estos últimos que estábamos mencionando y que tienen que ver con todos aquellos que son livianos en algo. Dentro de las etiquetas, a partir de ahora, ya saben, van en campaña al supermercado a investigar en cada uno que dice light en qué es, ¿sí? A qué corresponde esa denominación de liviano o reducido, qué es lo que le quitaron. Pero así como le quitaron, si ustedes buscan el rótulo de su versión original, se van a dar cuenta que hay algo que está compensando esa falta, ¿sí? Bien, bueno, si van teniendo alguna pregunta o comentario, la pueden ir anotando ahí. Y mientras van escribiendo, vamos a empezar con algunas de las cosas que tengo preparadas aquí a mi alrededor. Espero no hacer ningún enchastre. En el último vivo, uno de los productos que yo les había mostrado era una mermelada, ¿se acuerdan? Una pseudo mermelada, porque en realidad era un puré de frutos rojos que estaba... le había dado consistencia con las semillas de chía, que era una alternativa más para los veganos, crudívoros y demás. En este caso, lo que traje acá es una mermelada en su versión original. Esta no es realmente original, ahora les voy a decir en qué consisten las diferencias que armé, pero básicamente esta es una mermelada de tomates en la cual lo que hice fue reducir el contenido de azúcar para realmente tener una mermelada light. Esta es una mermelada light que no está preparada con edulcorantes. Hay mermeladas que se preparan de hecho con edulcorantes. En general, la mayoría de las industriales se preparan con edulcorantes, pero como me habrán escuchado en otros vivos, a mí no me gustan los edulcorantes. No me gustan los edulcorantes y aparte no soy diabética, fundamentalmente, ¿no?
Entonces siempre trato de reducir la cantidad de azúcar en las preparaciones que hago para que resulten más saludables, no tengan un exceso de azúcar y que además me sigan resultando gustosas o que al paladar me resulten satisfactorias. Esta es una mermelada que está reducida en un 25% respecto de la versión original, ¿sí? Una mermelada convencional se haría por kilo de tomate, ¿sí? Por un kilo de tomate, un kilo de azúcar. Eso se puede dejar reposar un rato para que la fruta alargue el agua y después de que haya alargado el agua se lleva a cocción con paciencia, hora y media, dependiendo del punto de maduración que hayan tenido esos tomates, para que el líquido se vaya evaporando. Y lo que sí tiene, no sé si se llegará a ver, puede ser que haya de acá, hay algo negrito, tenía unas estrellas de anís, clavo de olor, a veces les pongo cardamomo, depende de lo que tenga disponible y con lo que tenga ganas de preparar la mermelada. Una mermelada que está preparada con esas partes iguales, ¿sí? Con partes iguales, por cada 100 gramos de mermelada ya terminada, tenemos un total de 416 calorías, ¿sí? 416 calorías en 100 gramos de una mermelada casera preparada, en la cual tenemos un kilo de tomate, un kilo de azúcar. En este caso, que voy a agarrar la cucharita para que vean la consistencia con la que queda, ¿sí? Porque no está para nada líquida, no tiene consistencia gelatinosa. Vieron que las mermeladas en general, las light del supermercado, las industriales, son pura gelatina, porque de hecho si leen en el rótulo aparecen distintos tipos de gelificantes justamente para que les den la consistencia necesaria. En este caso tenemos una consistencia de mermelada, los pedacitos. Yo le dejé la cáscara a los tomates, le dejé las semillas, porque cuanto más entero esté el fruto, mucho mejor va a ser el aporte de nutrientes que va a tener por parte de, digamos, después del producto final. ¿Cuál es la diferencia de esta respecto de una versión original? Es que esta mermelada la hice por cada kilo de fruta solamente 350 gramos de azúcar, ¿sí? En este caso usé el azúcar rubia orgánica, que es la misma que uso siempre para todas las preparaciones, con lo cual 100 gramos de esta mermelada, es decir, habiendo reducido la cantidad de azúcar, queda en lugar de 416 kilocalorías por cada 100 gramos de producto terminado, 224 kilocalorías, ¿sí? 224 kilocalorías. Acá tenemos una reducción que es casi del 50%, ¿sí? del valor calórico total, con lo cual, por cada 100 gramos, con lo cual cumplimos con esto que decíamos de que la preparación es light porque alcanza, o por lo menos tiene más de un 25% menos de azúcar, que sería el nutriente del cual estaríamos hablando en esta mermelada. Es decir, si yo a esta mermelada le pusiera un rótulo alimentario, le tendría que poner mermelada light o reducida en azúcares, ¿sí? No significa que no tenga azúcares, tiene azúcares, pero tiene una cantidad muchísimo menor que su versión original, ¿sí? Con lo cual la podemos considerar una mermelada light. Bien, esto por un lado. Y después les voy a mostrar, los tengo por separado para ahora se van a dar cuenta porque igual después los voy a tener que juntar. Acá, vamos a ver si entramos todos en plan. Le acerco dos. Acá tengo dos budines. Ahora les voy a contar de qué se trata cada uno. Acá tengo un tercero. Tres, a simple vista, parecieran ser iguales, ¿sí? Yo les puse apenas una mínima pincelada de glacé. No los quise cubrir completamente para que vieran cómo habían quedado en la superficie. Los tres estaban con el graneado bien formado, que es esa ruptura clásica que se forma en la superficie del budín, ¿sí? Con lo cual la idea es que vean que son tres productos que a simple vista parecieran ser iguales. Ahora los voy a ir cortando para que veamos qué es lo que pasa en el interior y por qué quiero que vean estas tres opciones. Esta preparación que está acá en un plato por separado, está acá por separado porque es una versión de budín dietético. ¿Por qué es un budín dietético? Porque es un budín en el cual lo que yo hice es reemplazar el ingrediente seco, que en la versión original, que ahora les voy a mostrar, es harina. En este caso lo reemplacé por la premezcla para celíacos, es decir, que este es un budín sin TAC. Como este es un budín sin TAC, voy a hacer una aclaración. Acá en mi casa ninguno somos celíacos, con lo cual no hay problema que yo ahora después que los corte los junte en un mismo plato, porque no es que lo va a comer un celíaco.
Hago esta aclaración porque cuando hablamos de productos aptos celíacos tenemos que cuidar mucho todo el tema de la contaminación cruzada, los elementos que usamos para cortar cada uno de los budines, cómo se preparan cada uno de los productos y demás. En esta receta todos los productos que se usaron son productos aptos para celíacos, es decir, productos que tienen la certificación o que nos dan a nosotros la pauta, la tranquilidad de que puede ser consumido por un celíaco. La receta de los 3 budines es exactamente la misma. ¿Qué es lo único que cambia acá? La harina de base, que estoy usando una harina, la premezcla. Yo directamente usé la premezcla que ya viene preparada, ¿sí? No es que la hice yo en forma artesanal, sino que compré la bolsa y con eso lo preparé. Y a diferencia de los otros, este también tiene el polvo de hornear que es apto celíacos. El polvo de hornear común, el Royal, no es apto celíacos, con lo cual este budín tiene un polvo leudante, la misma cantidad, son los mismos 5 gramos que tiene cada uno de los budines, pero es el apto celíaco, ¿sí? Que se puede, además de comprar, como hice yo, se puede preparar de lo contrario, haciendo una mezcla de 3 ingredientes que cuando les pase las recetas les voy a pasar todo. Este por un lado. Ahora después vamos a cortar y vamos a ver cómo quedó en el interior. Y por acá estos dos tenemos, que tuve que hacer algo de ayuda a memoria. El que tenía coco y estaba en el plato por separado era el apto celíacos. Este que tiene las nueces y las almendras es la versión convencional, ¿sí? Es un budín que no tiene nada de especial. Lo que sí podríamos decir, si del otro lado tenemos mucha gente que hace cocina y demás, cuando hablamos de budín siempre pensamos en manteca, la base es la manteca. Como nosotros acá estamos combinando la parte de la alimentación saludable con la cocina, lo que hice es, este budín es un budín que tiene una base de aceite, no de manteca, como para tratar de tener grasas saludables, grasas de origen vegetal en la preparación y no incorporar una cantidad excesiva de grasa animal como es la manteca. Este de las nueces y las almendras es la versión convencional, no tiene nada de especial. Y este otro que está acá es uno que diríamos que es light y no es light a la vez. ¿Por qué es y no es light a la vez? No cumple estrictamente con lo que dice la denominación del código, ¿sí? Esto que yo les decía, para que sea light tiene que tener por lo menos un 25% menos de algo. En este caso no tiene un 25% menos en cuanto al valor total, si bien en cantidad de gramos netos sí, cuando uno hace el cálculo de la composición corporal, este budín respecto de la versión convencional tiene, esperen, pues esto lo tengo en un machete porque si no me voy a olvidar, este tiene 880 calorías, el budín completo, ¿sí? El budín completo que está preparado en un molde de 19 centímetros de largo y 6 de alto, ¿sí? Tiene 880 kilocalorías, mientras que la versión convencional, sin las nueces, sin lo de arriba, que es un agregado de decoración, tiene 1050 calorías. Esta versión tiene menos calorías que la otra, ¿sí? No podemos decir que es light porque la reducción que hay de este en cuanto al valor calórico respecto de su versión original es solamente de un 17%, ¿sí? Es decir, que como no llegamos a ese 25%, no podemos hablar de que realmente, según lo que dice nuestro código alimentario, lo podría comercializar con una etiqueta que dijera light o liviano. ¿Cuál sería el recurso para transformar este budín en un budín realmente light o liviano? No utilizar azúcar, porque yo lo que hice acá es reducir la cantidad de azúcar, en esto que les decía antes. Como no me gusta usar edulcorantes, trabajé con menos cantidad de azúcar, como para que mantenga más o menos las características desde el punto de vista del organoléptico, pero para todos aquellos que estén acostumbrados a los edulcorantes, que les gusten, o que por una cuestión de necesidad de salud, por ejemplo, en aquellas personas diabéticas tengan que consumir edulcorantes, lo que hay que hacer es reemplazar el azúcar por la sucralosa. La sucralosa granulada es un endulzante que, como todos los edulcorantes, en pequeñas cantidades endulzan muchísimo más que el azúcar. Entonces lo que se hace es un reemplazo por volumen, es decir, la cantidad correspondiente al azúcar, vamos a suponer que fuera media taza, se mide media taza de esa sucralosa granulada, que en peso es muchísimo menor, pero el poder endulzante es muy muy grande, muy muy grande. Pero bueno, eso por supuesto que va en gustos y cada uno, así como les decía, ¿no? Nosotros tenemos que reeducar el paladar y ver de qué manera. Voy mirando para abajo porque estoy tratando de cortar los budines, así ahora les muestro la otra parte, ¿no? Qué es lo que pasó en el interior de cada uno de ellos. Así como tenemos que reeducar el paladar con el tema de la sal, respecto del azúcar, de lo dulce, también es una buena alternativa
reeducarlo para no consumir en cantidades excesivas. Más allá de un tema de ser o no ser diabético, de tener que bajar de peso o no tener que bajar de peso, ¿no? En esto que hablamos de los hábitos saludables, de cómo hay algunas cosas que por ahí es mejor consumir en una cantidad moderada por los efectos que puedan tener a largo plazo, el consumo de estos productos nunca está de más. Esto que no debería hacerlo porque claramente si es un producto para celíacos no lo debería poner nunca en el mismo plato con algún otro producto, pero como en este caso los beneficiados de los budines vamos a hacerlos de esta casa o alguien que quiera pasar por acá y venir a buscarlos, las voy a poner juntos para que vean esto de las diferencias, ¿sí? ¿Llegan a ver bien ahí? Tenemos las tres opciones, los tres productos diferentes. Los tres budines, este parece que está un poco más hundido, pero pues está justo, los otros dos quedaron como en la solapa del plato, con lo cual están más altos, ¿sí? Pero cuando estaban los tres en la rejilla enfriándose luego del horno, están los tres parejitos. Tenemos las tres opciones. Acá en primer lugar, la versión convencional, ¿sí? Esta versión convencional, les digo la receta, igual después se las voy a pasar por escrito en las redes. Tenemos un huevo, tenemos 65 gramos de azúcar, que yo usé también el azúcar rubia orgánica, tenemos 40 mililitros de aceite neutro. Si les gusta usar el aceite de oliva, que se puede usar tranquilamente en las preparaciones dulces, lo pueden incorporar porque no va a distorsionar para nada el sabor. Tenemos 70 mililitros de algún líquido. Ese líquido puede ser el jugo de un cítrico, puede ser leche, puede ser una bebida vegetal, la opción que quieran. Y como ingrediente seco tengo 100 gramos de harina más 5 gramos de polvo de hornear. Esta es la receta base, ¿sí? La base es justo para el tamaño de este molde, que es un molde de 19 centímetros de largo por 6 centímetros de alto. La versión de al lado, que es el de los celíacos, tenemos exactamente las mismas cantidades, la única diferencia es que utilicé en reemplazo de la harina común, que en este caso usé harina 4 ceros como para todo lo que es pastelería, la premezcla, que ya viene lista, con esos 5 gramos del polvo leudante, apto para celíacos también, ¿sí? Y en este último caso, lo que tenemos es el budín, que no podemos decir que es light estrictamente, porque no tiene la reducción correspondiente en cuanto al valor calórico, pero sí que tiene un 17% menos de calorías en comparación con la versión original. Los tres tienen saborizantes, en este caso yo les puse vainilla, esencia vainilla, pero se puede usar tranquilamente ralladura, digamos lo que tengan ganas, y simplemente el haberle puesto por encima del de celíacos el coco rallado y en el común las frutas secas, era para acordarme cuál era cada una de las variedades y no hacer lío al momento de presentárselos. Si nosotros los miramos así, a simple vista, da la sensación de que estamos hablando de un mismo producto, ¿sí? Más allá de lo que tienen apenas como cubierta en la superficie, en realidad son productos que aparentan ser exactamente lo mismo y en realidad no lo son. En este caso, acá, con la mermelada, tenemos un producto light de verdad, ¿sí? Tal cual nos lo exige, digamos, el Código Alimentario Argentino, porque tenemos la reducción correspondiente, incluso más de lo que está, digamos, de lo que sería el mínimo permitido. Y acá, en este caso, en el budín del medio, tenemos el ejemplo de la versión dietética de otro producto que cumple una necesidad particular, como es la alimentación de digamos, de las personas que tienen celiaquía, ¿sí? Ahí preguntan, ¿el azúcar mascabo cuántas calorías baja? Nada, el azúcar mascabo es exactamente igual. Todos los azúcares, cuando hablamos de azúcar rubio, azúcar, ya sea la rubia orgánica, que es la que yo usé para estas preparaciones, el azúcar blanca, el azúcar mascabo, son todos productos que tienen exactamente el mismo aporte calórico. En cuanto al aporte calórico no se modifica nada. Lo que sí cambia en cada una de esas variedades de azúcar es decir, ¿qué es lo que estamos apoyando atrás de la compra de cada uno de esos paquetes de azúcar? ¿Sí? Elegimos un producto que no está tan industrializado porque dentro de la línea de elegir una alimentación más saludable somos más conscientes de nuestras elecciones, entonces preferimos alimentos que no estén tan procesados. Entonces una alternativa de un azúcar mascabo
es más que válida en ese sentido. Nos preocupa que dentro del proceso productivo del azúcar haya sustancias químicas que puedan ser perjudiciales para la salud. Entonces, bueno, elijamos una azúcar orgánica, que entonces estamos, digamos, la elección va más que nada por el lado de no consumir extra de químicos durante el proceso productivo de ese alimento, ¿sí? Tiene más que ver con eso, pero en cuanto a lo que es el valor calórico, es exactamente lo mismo, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Yo no soy muy partidaria, se habrán dado cuenta, ¿no? Que insisto bastante en todos los vivos, siempre como que en función al tema que estemos abordando, el mensaje es más o menos lo mismo. Elijan alimentos reales, elijan comida de verdad, acérquense a la comida, conozcan los productores, conozcan los productos que tenemos en el supermercado, sepan realmente qué es lo que se está comprando. Todavía no tenemos la ley de etiquetado frontal, que es algo por lo que se está peleando hace bastante tiempo, que ya tienen otros países y que tiene que ver con un etiquetado que sea mucho más claro para el consumidor. Nosotros es como que tenemos que ir investigando a ver qué puede tener o no el alimento, porque es poco claro, y lo que principalmente hace que una persona elija lo que comprar tiene que ver con el packaging y la información o la publicidad que se puede haber hecho de ese producto, cuando en realidad lo que nos debería importar es lo que realmente nos aporta el alimento. Entonces, obviamente, no es lo mismo ir y comprar algo que ya está elaborado, que está muy procesado o que está menos procesado, o mejor, hacer una correcta elección de los ingredientes y prepararlos nosotros en casa, que siempre va a ser la mejor alternativa. Voy a hacer una aclaración que les iba a hacer antes y me olvidé. No hice ningún otro, vieron que en general casi todas o muchas de las preparaciones que les traje siempre trabajo con harinas integrales. En este caso usé harina blanca para que el ejemplo sea, digamos, y la imagen que quedara después de los tres fuera bien gráfica en los tres casos. El vivo anterior, el budín, que era de naranja y amapolas, era un budín que estaba hecho 100% con harina integral. En este caso, si yo hacía la versión común con harina integral y la de la dietética, que es la apto celíaco, con la premezcla, iba a quedar muy diferente desde lo visual. Entonces la idea era buscar una materia prima que fuera lo más similar posible como para que esta imagen sea lo más pareja, ¿sí? Más que nada por eso. Bueno, nos están quedando ahí unos poquititos minutos para ver si alguien tiene alguna duda. Me parece que se me pasó alguna pregunta de la mermelada. Alguien preguntó por la madurez de los tomates, si no me equivoco. Algo de eso fue lo que leí. Si la pregunta era si los tomates tienen que estar maduros, sí. Cuanto más madura esté la fruta, mejor. Es más, si compran habitualmente la verdura en un mismo lugar, díganle, vayan y le preguntan al verdulero, ¿qué es eso que tenés así como para el descarte? Que hasta incluso lo pueden vender a un precio más económico, porque eso que está como para el descarte es lo que nos viene ideal para las mermeladas. Para preparar las mermeladas caseras, lo que tenemos que hacer es la fruta de base, ¿sí? Lo que hayan elegido, la cantidad de azúcar en función a los gustos que ustedes tengan, ¿sí? Si quieren con mayor o menor cantidad de azúcar, pero la realidad es que esta mermelada tiene un buen sabor dulce, tiene una consistencia, no tiene ningún agregado para la consistencia, con lo cual no es que por poner poca cantidad de azúcar tampoco va a quedar con la consistencia necesaria de la mermelada. Y lo que sí pueden hacer para mejorar el aspecto es agregar un poquitito de jugo de limón. Si les agregan un poco de jugo de limón, que va a hacer que el medio quede como más clarificado, no quede tan turbio, y ayuda también a conseguir la acidez necesaria para que todo el proceso de transformación durante la cocción sea el óptimo, ¿sí? Bueno, muchas gracias a todos los que están por ahí, por los comentarios. Para quien preguntaba, trato de ir respondiendo y acordándome de las preguntas que voy viendo que van pasando. Para el que preguntó dónde se pueden encontrar las recetas, en el Instagram de la Supervisión de Materias Especiales las voy a ir compartiendo, ¿sí? Las voy a ir subiendo todas las recetas para que las tengan disponibles, las puedan practicar, y como les digo siempre, hablan las alacenas en casa, fíjense qué es lo que tienen disponible, cuáles son los reemplazos que pueden hacer o que no pueden hacer, y en función a eso van probando hasta llegar a desarrollar las recetas que a ustedes más les gusten, ¿sí? En este caso no le puse nada extra a ninguno de los budines, como para que vean bien clarito cuál era el aspecto y la presentación de cada uno de ellos. Por eso apenas la pincelada del enlace por arriba, como
como para que vean bien también la parte del graneado de la superficie y demás. Pero alternativas hay un montón. La idea es que podamos comer rico, pero además que sea sano. Entonces, si las preparaciones las hacemos nosotros, realmente vamos a conseguir muy buenos productos y buena repercusión también en la gente que tenemos a nuestro alrededor. A veces cuesta el cambio, porque por supuesto que si nosotros estamos acostumbrados a endulzar mucho las preparaciones y empezamos a disminuir el contenido de azúcar, obviamente que hay una diferencia, ¿sí? Hay una diferencia. Pero lo que es importante es que se pueden hacer esos cambios, ¿sí? El paladar se reeduca, nosotros podemos volver a aprender o acostumbrarnos a nuevos sabores. Entonces está buenísimo tratar de lograr como ese punto justo, ¿no? Entre lo que nos puede resultar adecuado a nuestras necesidades por una cuestión de salud, que es fundamental, que nos guste, ¿sí? Porque si bien la comida principalmente está para nutrirnos, también cumple un rol que es muy importante desde lo social. Nos gusta pasarla bien alrededor de la comida, nos reunimos y siempre hay alguna preparación que sea representativa de ese evento. Si hay un cumpleaños tenemos una torta, si hablamos de las fiestas como por ejemplo Navidad o fin de año el pan dulce, digamos, hay un montón de fechas que traen la comida social. Entonces esas comidas que son sumamente ricas las podemos aprovechar y transformar además en una versión que sea saludable y que nos deje algo más al cuerpo, ¿sí? Bueno, muchas gracias por los comentarios hermosos que están dejando del otro lado. Muchas gracias a todos los que participan, a los que me permitieron formar parte de este ciclo de vivos de nutrición y cocina. Vamos a seguir con esto todos los viernes. Sepan que esto forma parte de lo que es el área de adultos y adolescentes de las escuelas del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Dentro de lo que es el área de adultos y adolescentes son los cursos especiales. Yo estoy en uno de los cursos de cocina, entonces bueno, esta fue la manera que encontramos de reinventarnos durante la pandemia y tratar de llegar a todos de la mejor manera posible, acercando un poco de cocina a la distancia y aprovechar para algunos consejos de nutrición que nos vienen bien a todos, ¿sí? Bueno, les mando un beso muy grande a todos, cuídense mucho y nos estamos viendo el próximo viernes. Muchas gracias por estar del otro lado.